Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en nombre del Grupo Editorial Planeta. Queremos decirles que estamos realmente muy felices de lo ocurrido aquí en Santa Fe desde que iniciamos este año el ciclo Otoño Planeta. Nos agarró el invierno en el medio, pero hubiera parecido casi como una colección de moda, ¿no? Otoño-invierno. Así que quedó otoño. Y tenemos la aspiración de volver porque ustedes han dado una muy buena respuesta, pero además la verdad es que nosotros nos hemos sentido muy bien. Nos hemos sentido muy bien en esta ciudad y los lugares son su gente. Y ese contacto que hemos tenido durante 4 semanas ha sido para nosotros realmente muy rico. Hemos aprendido mucho, hemos caminado la ciudad, nos hemos gratificado con lo que hemos visto. Yo mismo he pasado una noche espléndida en el Teatro 1 de Mayo. Les felicito por ese precioso teatro que tienen y por algunas actividades que se hacían ahí, como la Orquesta Juvenil, la SOS Música, son proyectos de cultura orientados a los sectores más vulnerables, que me parece muy interesante y muy rico que esta ciudad los lleve adelante. Y otro proyecto extraordinario que me pareció que va a tener seguramente en Santa Fe un motivo de gran expectativa nacional, diría yo, que es el Museo de la Constitución. Y creo que en noviembre se va a inaugurar más o menos, esperamos estar aquí. Realmente creo que va a ser un motivo de orgullo para todos ustedes. Un pequeño paréntesis para mencionar que lamentablemente Héctor Berra, un santafesino que fue el que intervino muy, digamos, enérgicamente en el criterio curatorial del museo, nos dejó estos días. Creo que va a merecer que un rinconcito de ese museo lleve su nombre. Y reitero, muchas gracias por esta experiencia para nosotros, realmente muy acogedora de estar entre ustedes. Gracias. Y muchas gracias a quienes han hecho posible este encuentro de los lectores con sus autores. Me refiero al Casino, a El Litoral, al Canal 13, también a Libertad Creativa del amigo Adrián Cingarella, que ha sido el productor local, de quienes ha permitido, y a través de su estrategia, pues ustedes se comunicaron y supieron del ciclo. Y todo esto está reunido por cada uno de los puntas que lo hacen posible por Marcelo Franganillo, que es quien desde hace ya 20 años va a cumplir el ciclo en el país el año que viene, mantiene vivos los Ciclo Planeta. Y un agradecimiento muy especial a quien es el patrocinador principal de estos ciclos desde hace un tiempo, y esperemos que por mucho más, que es el Banco Hipotecario. No lo decimos por situaciones de compromiso, sino porque lo sentimos. 2 razones nos hacen estar muy contentos por el acompañamiento del banco. Su gente, porque así como dije que las ciudades son su gente, las instituciones también son la gente, y además porque sentimos que estamos acompañados por una institución que brega para que la gente cumpla un sueño, que es el de tener su casa propia. Así que gracias al Banco Hipotecario por hacer posible que nos encontremos. Y ahora les voy a contar. Vamos a tener 50 minutos de una charla con Hugo Alconada Amón. Quiero destacar particularmente la presencia del secretario general de la Municipalidad, Carlos Pereira, y decirle en su nombre gracias porque la Municipalidad declaró de interés cultural este ciclo. Gracias. Hugo Alconada Amón es abogado. Miren, Hugo no pone la fecha de nacimiento, y eso que joven. Generalmente ocurre esto cuando, si nacieron antes del 60, no. Pero él nació mucho después, pero no. Es abogado, magíster por la Universidad de Navarra, España, visiting scholar en la Universidad de Missouri, becario del Draper Hills Program de la Universidad de Stanford y becario Eisenhower.
En enero del 2002 ingresó en el diario La Nación y en enero de 2005 y febrero de 2009 fue su corresponsal en Estados Unidos. Sus notas y reportajes fueron publicados en medios de España, México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela, Chile, entre otros países. En la actualidad se desempeña como prosecretario de redacción, abocado a investigaciones sobre corrupción, lavado de activos y fraude corporativo. Tiene poco trabajo, como ustedes ganador de los premios ADEPA 2000 y 2012, Pedro Joaquín Chamorro, Sociedad Interamericana de Prensa 2009, Grupos de Diarios de América, Cruz del Sur, Transparencia Internacional, a la mejor investigación periodística en América Latina y finalista del Daniel Pearl Award, a una de las mejores 5 investigaciones del mundo del bienio 2008 y 2009. Recibió el diploma a la trayectoria y el compromiso social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el 2014 durante la presidencia del oficialismo. Ha dado conferencias y cursos en el Honorable Senado de la Nación y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Universidad Pontificia de Salamanca y el Wilson Center de Washington, entre otros ámbitos. Es miembro del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y del International Consortium of Investigative Journalists. Publicó los libros Los secretos de la valija, Las coimas del gigante alemán y Vudú, Chicone y La máquina de hacer billetes, todos en Editorial Planeta. Hoy estamos presentando aquí en Santa Fe La piñata, el ABC de la corrupción de la burguesía nacional kirchnerista y del capitalismo de amigos. Y sin más, porque ustedes no vinieron a escucharme a mí, les pido por favor que me ayuden a darle la bienvenida a Hugo Alconada Mon. Huito, no solamente la bienvenida tiene que ver con el aplauso, sino que además tengo entendido que el secretario general del municipio tiene también otro mimo para nosotros. ¿Es así? Muy simple, muy rápido. Muchas gracias, Hugo, por estar acá. Te saludamos. Quienes creemos en la República y en la democracia, bregamos por un periodismo, en un caso un periodista muy joven, que está haciendo muy bien las cosas y que está enalteciendo la tarea del periodismo todos los días. Muy contentos de tenerte acá en Santa Fe, te damos la bienvenida, esperemos que tenga una muy buena estadía. Bueno, y de alguna manera también queremos reconocer al Grupo Planeta, que eligió la ciudad, este ciclo que ha sido realmente un éxito a lo largo de todas sus charlas, hoy también lo es, y el Banco Hipotecario, con quienes trabajamos mucho, tienen un gran compromiso también con nuestra ciudad y le agradecemos también que colaboren con este evento. Simplemente esto, y queremos hacerte entrega de un pequeño obsequio. Son artesanías de nuestra tierra, producidas por un taller que trabaja con tradiciones y indígenas, y un taller municipal de la zona de La Guardia, un lugar tradicional de aquí, bueno, como para que te lo lleves. Y acá algunas exquisiteces de Santa Fe, alfajor y cerveza, que es lo que nos caracteriza. No. ¿Esto es por ahora o después de la charla? Después. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, después tenemos también obsequios que le vamos a hacer entrega al amigo, a la gente del banco y a Marcelo también. Bueno, muy bien. Javier, muchas gracias al banco también. Bueno, no tenemos el gusto de conocernos, nos estamos conociendo en este momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Yo como marplatense me voy a cuidar de ponderar mucho los alfajores porque voy a tener problemas en casa. Bueno,
Bueno, a lo que vinimos. Yo he notado últimamente, y seguramente Hugo me corregirá o no, que la gente no solamente tiene interés en saber sobre las cosas que investiga, sino que me he dado cuenta que hay un interés grande por parte de mucha gente de conocer la cocina, el backstage, de qué hace una persona que se dedica a la investigación, que uno lo presume está acosado por gran cantidad de peligros, ¿no? Saber si lo que le cuentan es realmente así. Hugo está acosado por todo tipo de empresarios, gobernantes, etcétera, y supongo que algunos querrán saber qué es lo que está investigando y otros querrán operarlo, etcétera. Y además, ustedes saben, hay investigaciones que llevan años. Y entonces la pregunta que te quiero hacer para comenzar la charla es, ¿cómo es la vida de un periodista de investigación? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo haces para que lo que estás investigando, para que la realidad no te pase por encima y que lo que estás investigando de pronto aparece así como quien tira una valija por arriba de un muro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo vivís el día a día de tu trabajo, Hugo? Hola, Nino. Hola. Es un verdadero placer. Hola a todos. Gracias por venir. Me sorprende la cantidad de gente que hay y la verdad que gracias. Y gracias también a la Editorial Planeta, a Marcelo, gracias, a los auspiciantes, gracias. Y además les pido, por favor, un aplauso para el gigante Nino Ramela, por favor. Con Nino ya hemos estado... ¿Esta es la tercera? ¿Empezamos con la valija? Sí. En el conurbano fue, ¿no? Exactamente. Y siempre es un placer. Así que gracias. A vos. Y mi día a día es, al contrario de lo que probablemente se imaginan, es muy rutinario. Es muy rutinario. Y es un trabajo de picar piedras, es un trabajo de buscar pieza por pieza el rompecabezas y tratar de encastrar cada una de esas piezas en el lugar correcto. A veces lo logramos, la mayoría de las veces no. Y hay investigaciones que son de corto aliento y toman un mes, y hay investigaciones que toman años, y la investigación que ya lleva más larga lleva ya 7 años y medio, y todavía no publiqué una línea. Y por supuesto que hay momentos... Pero va a terminar la biología antes con nosotros que nos enteremos de qué se trata. Eso es probablemente lo que me temo. Y por supuesto que hay periodos o momentos locos, situaciones de esas así, insólitas como Wikileaks, y tener que buscar a un muchacho de traje gris y zapatillas azul eléctrico en una estación de subte de Londres. O en Múnich pasarme 4 días adentro de una habitación esperando un llamado telefónico, que gracias a Dios llegó, si no todavía estaría dentro de la habitación. Pero así como ocurre eso, es mucho de trabajo rutinario, de llamar, de buscar, de tocar timbres. Por ejemplo, una vez me pasó estaba rastreando un señor llamado Roberto Nicolás Lucero. No lo lograba ubicar y tomé la decisión de llamar a todos los luceros del y país. No hay un lucero solito, hay muchos. Sí. Y finalmente, cuando iba por el llamado 204, es decir, persona número Empezó 200. a sonar venía un tipo con un chaleco de fuerza, claro. Lo que hice fue fácil, imprimí en la guía telefónica todos los luceros y empecé 1, 2 y empecé a tachar. Y solo valía como número cuando lograba hablar con esa persona. O sea que hablé con 204 luceros hasta que el 204 me dijo que era el hermano del lucero que yo estaba buscando, que se llamaba Roberto Nicolás Lucero, y que me dijo que estaba muerto. Así que igual así el hermano se acordaba de algunos detalles y a seguir buscando. Entonces es eso, mucho de picar piedra, ¿no? De poco de rutinario. Pero al mismo tiempo a mí me gusta lo que hago. ¿Hay un protocolo para validar las informaciones? Sí, hay toda una metodología de trabajo para todo, para entrevistar. Si vas a entrevistar con un colega o solo,
el cómo te tenés que sentar, el cómo tenés que hablar, cómo tenés que mirar, qué tenés que mirar. ¿Cómo que te tenés que sentar? Claro, hay una hay un abordaje por lenguaje gestual sobre qué querés comunicar a quien estás entrevistando. Hay también una metodología para las preguntas. A ver, los tenés a Vudú ahí adelante. ¿Cómo te sentás? Depende de la situación frente a Vudú. Si es una situación en la cual yo quiero que se relaje, si quiero tensionarlo, si quiero acorralarlo, si quiero aflojarlo. Entonces, según precisamente eso, es a su vez el tipo de preguntas que yo tengo que establecer. Entonces, para determinadas entrevistas, yo preparo un cuestionario previo, como usted. Y, por ejemplo, hay casos en los cuales sí he preparado 150 preguntas, divididas por temas y divididos según cómo reacciona a determinados temas, descarto o no las preguntas. También hay una metodología para el ir a los lugares, dónde pararte, dónde sentarte, el cómo tocar timbre. Me dijeron que sos de los que no recibe el más mínimo regalito. No, es cierto. En este caso acepto por una cuestión de cortesía, por reconocimiento de ustedes, si no sería un desplante, y a la ciudad. Pero si no, no acepto regalos empresarios, no voy a cócteles, sí, soy bastante, no te diría ermitaño, pero me mantengo en un frasco. ¿Pero es tu naturaleza o es tu trabajo? Ambas. Pero sobre todo es mi trabajo. Claro. Porque es previsible, ¿no? Dado lo que hago, tomo ciertos recaudos y demás. Y además, una cosa es mi trabajo, otra cosa es mi vida laboral. Mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida social. Y entonces trato de mantener ambos como por carriles separados. ¿Es cierto que tus jefes no saben en lo que estás hasta muy pocas horas Sí. antes de publicarlo? Sí. ¿Por qué? Porque prefiero mantener bajo control el flujo de información, porque quiero evitarme las preguntas del pájaro loco de ¿y cómo vas? 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 Y que además muchas veces lo que ocurre es que uno tiene una hipótesis de trabajo y que esa hipótesis no logras avanzar o que se diluye. Entonces también es una cuestión de no quiero estar anunciando un trabajo antes que madure y antes que esté listo. Ahora, el diario sabe que vos publicás algo y muchas veces son realmente cosas muy impresionantes. No te presionan para saber en qué estás. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿estás pensando vos que estás en ese diario? Que tiene una historia, que tiene una línea editorial, que ideológicamente uno lo ubica en un lugar. ¿Te condiciona en algo eso? Primer punto, el diario se entera de lo que hago cuando ya está cerrado. Eso implica que, por ejemplo, el diario no sabe de qué se trata esta investigación que lleva 7 años y medio. Los hoteles de la presidenta tomó 4 años y el diario se enteró lo que yo tenía 2 semanas antes de publicar. La investigación sobre Cristóbal López y los 8.000 millones de pesos, el diario se enteró 4 días antes. Panama Papers y Macri se enteraron 6 días antes. Es una cuestión de metodología de trabajo. Y sí, tengo claro que yo trabajo para el Diario de la Nación y muchas veces los propios lectores me recuerdan que trabajo para el Diario de la Nación porque, por ejemplo, cuando yo escribía sobre Menem y las cuentas bancarias en Suiza o de la Rúa y las coimas en el Senado, muchos lectores llamaban al diario, mandaban faxes en ese momento, o sí, sobre todo cartas de lectores, en las cuales pedían que echaran al zurdito. Después, durante la época del kirchnerismo, ya con nuevas tecnologías, mails sobre todo, en las cuales era básicamente gorila, cipayo, vendepatria, anda a comer bananas arriba de un árbol. Y ahora que empezamos a publicar sobre el nuevo gobierno, Panama Papers y demás, ya los comentarios son otra vez de El Zurdito y ¿por qué no te vas a trabajar a Página 12? Pero nada, son las reglas del juego.
Los foros en los diarios son una expresión increíble del imaginario colectivo. Les sugiero que lo lean, porque las cosas que aparecen ahí... ¿Y con qué recursos? A ver, la agencia ¿cómo se llama?, de inteligencia tiene ingentes recursos, que encima ahora más secretos que antes. La justicia se queja de que no tiene recursos. ¿Qué recursos tenés vos? Que parece que vas más rápido que ellos. No, a veces vamos más rápido y a veces la justicia tiene más recursos si los quiere utilizar. Y precisamente uno de los recursos que nosotros tenemos es el off the record, el que nosotros no podemos subir a un micro y en 12 horas estás a 1000 kilómetros de distancia entrevistando a quien quieras. En mi caso, por ejemplo, yo he viajado 3 horas para tener una reunión de 15 minutos y volver 3 horas. O con el caso Vudú, viajar jueves por medio a Mar del Plata durante 6 meses. O el viajar, como yo creo que te he contado, el tema de Siemens, cómo destrabamos la información, que en definitiva yo estaba en Ginebra por un premio que gané y al día siguiente, en vez de quedarme en Ginebra, no sé si han estado en Ginebra, si no estuvieron no se pierden nada, es aburridísimo. No seas mal, es aburrido pero es muy lindo. En 24 horas. El lago Le Mans, el Jeddah. Bueno, yo ya había estado en Ginebra porque había logrado que la justicia suiza, oficialmente admitiera que Menem tenía cuentas bancarias en Suiza. Entonces, yo ya conocía Ginebra. Entonces, lo que ocurrió fue el sábado me quedé en Ginebra, domingo... un domingo en Ginebra es para el suicidio. Sí. Bueno, ve que usted coincide conmigo. En eso tiene Estamos razón, como Álvarez y Borges. Entonces, usted coincide conmigo, doctor. Sí. Bien. Entonces, dada esa situación, lo que hago es, yo tenía el dato que había una potencial fuente en Nidau, un pueblito a 2 horas en tren de Ginebra, me tomé el tren, voy a Nidau, camino, voy hasta la casa, toco timbre, me atiende una mujer embarazada, ve en brazos, le hablo en inglés, nada, le hablo en español, nada, le farfullo en francés, nada. Entonces le escribo el nombre, me dice acá, yo sí, no, le dije chau, vine para nada. Cuando me estoy dando vuelta, la muchacha me hace tac, tac, me hace así y llama a un señor. Ese señor, que sí habla inglés, le explico a quién estoy buscando y me dice, no, está en el pueblo de al lado, tac, tac, tac. Bueno, fenómeno. Y me empiezo a ir caminando y dice, ¿a dónde va? Me voy al pueblo de al lado. ¿Y en qué va? Caminando. Son 10 kilómetros. Todavía me da el cuero, claro. Y me dice, lo llevo, Mercedes-Benz blanco. Voy con él, obviamente. ¿Qué te va a decir vos que sos periodista? Te dice, yo no lo llevé. Obvio. Es esa casa. Entonces voy, toco timbre y lo que pasó fue, le empiezo a hablar en inglés, mire, lo estoy buscando por tac, 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 tac. El tipo me responde en alemán, por portero automático. Ni idea. Y entonces le retruco en español. ¿Y a qué hora fuiste? Porque en Ginebra o en No, Suiza, si llegás a tocar era... el timbre en un lugar, en un momento equivocado, te insultan. Bueno. Mediodía, a las 12. Día de sol, precioso. Toco timbre y este hombre me dice esto en alemán, le respondo en español, tengo la copia del acuerdo confidencial que usted firmó en Punta del Este por el cual usted cobró $2.2 millones. La respuesta de él en español fue, y abajo. Y abajo. Entonces, hablo con él media hora y me pasa una serie de datos de la Zürcher Handelskammer, la Cámara de Comercio de Zúrich. Entonces, yo tenía que volver ese lunes a la mañana a Buenos Aires, llamo a Héctor D'Amico, jugadorazo, sí, secretario general de redacción del Diario de la Nación. Digo, Héctor, pasó esto, necesito quedarme en Europa, dale. Me voy a ir a Zúrich, destrabo una información, llamo por teléfono, venga hacia Múnich. Y voy a Múnich y espero que Múnich, ya... Sí, es más divertido que aquí. Sí, pero me quedé dentro de una habitación de hotel 4 días. No, eso no. Y me quedé ahí esperando un llamado telefónico, que por ejemplo venía la muchacha a limpiar la habitación y yo me quedaba dentro de la habitación. Me dice, usted no se puede quedar acá. Entonces me iba afuera y le trabé la puerta con el pie. Digo, usted limpie y yo me quedo afuera. Entonces cuando la señora terminaba de limpiar, yo volvía a entrar. Me bañaba con la puerta abierta, comida a la habitación. O sea, no salí. De ese momento esa señora dice, los argentinos son de raros. Sí. Y así es como, para resumirlo, sí, logro ingresar a una habitación que sería un poco más grande que esta zona más levantada, con del piso al techo todos los biblioratos de la investigación interna de Siemens,
sobre las coimas pagadas alrededor del mundo. Y lo que le pedí fue, dame la parte de la investigación sobre la Argentina. Así. Yo no sé alemán, el 85% estaba en alemán, Nino, pero cuando veo eso, miro así y yo veía que me lo decía, Herr Präsidenten Menem, rayita, número de cuenta bancaria, rayita, montón dólares. Sí, no había que entender mucho el alemán, sí. Herr Hugo Franco, que era el entonces interventor de migraciones, coma, Matonen, coma. Entonces, a su vez, lo que hice fue encriptar la computadora, la mandé por la valija y entonces todo mandé por valija, salvo los papeles, porque tenía miedo a ver si me pierden la valija. Claro. ¿Qué hago con los papeles? Entonces, y a su vez, no los puse arriba en el lugar donde van para las cosas chicas, porque tenía miedo, era que si había turbulencia y se me abría el coso y volaban los papelitos, ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerme en 4 patas por todo el avión a juntar los papeles? Era imposible. ¿Y qué entonces, hiciste? yo tenía la rodilla lastimada, pero igual así lo puse entre las 2 piernas en el asiento, abajo. Y ni siquiera tomé Coca-Cola para que no me diera ganas de ir al baño. Y volé 14 horas. Un enfermito. Volví a la Argentina, hablé con Héctor D'Amico y D'Amico me dice, buenísimo, le digo, hay que traducirlo al español. Haz el cálculo, pibe. Hago el cálculo y era ponerle 45.000 pesos, o sea, plata de hoy, 200.000 pesos la traducción. 28 centavos de pesos cada palabra. Me dice, amo el periodismo, pibe, pero todo tiene un límite. Entonces le digo, bueno, fenómeno. Llamo a Planeta y hablo con Nacho Iraola, gran jugador, director de Planeta. Le digo, mira, Nacho, hagamos un acuerdo. Ustedes me dan el dinero para pagar a las traductoras, yo a su vez no cobro derechos de autor y a su vez el diario, que consiguió los materiales, tiene el anuncio, la exclusiva. Entonces fue un acuerdo de 3 partes. Perdiste vos porque no cobraste Pero saqué el libro, que es lo que quería. Sí. Y en definitiva, con ese material lo que a su vez ocurrió fue que empecé a llamar a cada uno de los protagonistas del caso que hasta ese momento o no me atendían o me decían, yo no tuve nada que ver. Y cuando a su vez les tendí una trampa, pero hubo un señor que vino al diario enojadísimo y fue la primera vez que vi que una persona se quebrara delante mío y se largara a llorar y fueron 7 horas hablando y esa persona contándome todo. Porque yo le dije, tengo lo suyo, explíqueme. Me hiciste acordar que un día tuve que coimear a un testigo, estoy hablando de Santa Fe, del caso Monzón, que me tocó a mí, y nunca lo pude cobrar porque el diario jamás pagaría una coima a un testigo. Claro. Me acuerdo. Decime, cuando se te acerca alguien... Ahora, para. Sí. Entonces, ahora, mientras que nosotros somos capaces de esto, la justicia tiene que esperar un exhorto, pedirlo vía Cancillería, que se traduzca de manera oficial, que vaya a la otra Cancillería, Claro, que se entiendo, apruebe sí. el juez. Más burocrático. Y te pasás 1 año y medio. Ahora, nosotros lo conseguimos. Se te acerca alguien, ¿sabés que te quiere operar? Vos tendrás mucha gente que se acerca, muy importante. ¿Cómo tomás eso? ¿Cómo te das cuenta vos? ¿O son todos sospechosos? Todos sospechosos. Como práctica general, desconfío. Sea de un funcionario o de un NN. Te escucho con inquietud, con interés, pero después mi obligación, o sea, es verificar. Y porque todos nosotros cometemos errores, todos. Y todos nosotros cuando contamos una versión de los hechos, la contamos desde nuestra perspectiva, e incluso cuando uno tiene la mejor de las voluntades, puede cometer errores al relatar un recuerdo. Si yo, por ejemplo, a una persona le pregunto ¿dónde te fuiste de vacaciones? Y todos los años se fue a Pinamar. Es fácil, te va a responder Pinamar. Ahora, si todos los años cambiaste y te fuiste un año a Pinamar, otro año te quedaste, otro año te fuiste a Europa, otro año te fuiste a Valeria del Mar, otro año te fuiste a Mar de Ajó, otro año a San Bernardo, y yo te pregunto, ¿a dónde te fuiste en 1989? Y te vas a quedar dudando, decir, creo que me fui a Córdoba. Entonces, ¿y con quién te fuiste? Y me fui con Paco, Pancho y Jorge. Fenómeno. Yo lo que te voy a pedir es, por favor, dame los teléfonos de los 3 y además búscame las fotos de cuando vos fuiste. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vos vas a buscar tus registros y vas a buscar los teléfonos, y naturalmente por ahí vas a encontrar, Hugo, vos sabés que me di cuenta que ese año no fuimos a Córdoba porque Paco se rompió la rodilla y entonces no pudimos ir a las sierras, nos tuvimos que quedar en la costa. Entonces, naturalmente empezás a corregir y a ajustar tu memoria. Entonces, bueno, eso mismo, cuando vos tenés buena voluntad, y hay muchas veces que no. Y ese es uno de los motivos por los cuales está esta cuestión de la doble fuente, y la segunda fuente tiene que ser independiente de la primera.
¿Por qué? Porque es lo mismo. Si hay alguien que está viendo esto desde ahí, tiene incluso una mirada con respecto a este panel distinta a las que están allá al fondo. Entonces, te permite reconstruir, porque supongamos que ahora hubiera un desplante y alguien aquí hiciera un comentario. Quienes están al lado lo ven de un modo, quienes están allá atrás lo ven de otro modo. Entonces es enriquecedor poder escuchar a los dos lados. Y ahí empezás a... De lo último que he leído de Hugo Alconadamón, hay un artículo, a lo mejor muchos de ustedes lo leyeron, que es el que más impacto, impresión me ha dado. Se llama La corrupción está en el sistema. Ahí Hugo sostiene y afirman que la política se financia robando y que esto ocurre desde hace décadas y que no tiene color político o partidario, que lo han hecho todos. ¿Qué tan así es esto? Creo yo que hay muchos políticos muy dignos, muy honestos, muy trabajadores, y el generalizarlo es injusto. Pero sí creo, en línea de lo que vos remarcás, que hay un pecado original, que es el financiamiento de las campañas electorales. Y lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, durante la última campaña presidencial, Massa, Macri y Scioli informaron de manera oficial ante la justicia, ante la Cámara Nacional Electoral, que gastaron entre 200 y 250 millones de pesos, oficialmente. Cerrás la puerta y esos mismos equipos de campaña te admiten que gastaron entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. ¿De dónde salieron? Esa es la pregunta. Hay que juntar 1.500 millones de pesos. Entonces, supongamos que entre los tres gastaron 4.000 millones de pesos. Hay que juntar 4.000 millones de pesos. ¿Qué significa? ¿Que tenés que tener 100 empresarios que pongan cada uno 40 millones? ¿O al revés? Hay que buscar 400 empresarios que cada uno de ellos aporten 10 millones. Hay que juntarlos. ¿Y qué tenés? Entonces, empresarios que te van a dar el dinero porque están fascinados con tus ideas políticas, enamorados de tu candidatura y no están dispuestos a poner el dinero por el otro candidato. ¿O vas a tener empresarios que en realidad lo que va a ocurrir es que ponen el dinero en cada uno de los candidatos apostando como en la carrera de caballos? Y luego te facturan. Y después, obviamente, el que pone dinero te va a decir, ahora, si llegás a ganar, yo después quiero que cuando yo te levante el teléfono, vos del otro lado me atiendas. Entonces, hay una primera dificultad ahí y es, por lo tanto, hasta cierto punto, parte de esto lleva a tener que recaudar, a hacer caja. Entonces, hay muchas veces en las cuales los funcionarios no lo hacen para el bolsillo personal, sino que lo hacen porque es una cuestión de hay que ganar la siguiente elección. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, la caja ya comenzó para 2017. Eso no atenúa la inmoralidad. No, pero por eso también hablo esta idea de, por un lado, hay unas falencias sistémicas que pueden y deben corregirse, y creo que, por ejemplo, los anuncios del actual gobierno van en la buena dirección, pero no son suficientes. Esta idea de, por ejemplo, ir por el voto electrónico o la boleta única y empezar a reformar. ¿Por qué? Porque con eso, por ejemplo, empezás a eliminar uno de los factores de mayor costo que hay. ¿Cuál es? La impresión de boletas. Por el robo de boletas. Es una locura el que estemos robando boletas. Entonces, si hay una sola boleta para todos, simplificaste un rubro. Pero el Estado pone dinero para los partidos políticos. Pero los partidos, a su vez, también pagan de su propio bolsillo las boletas electorales en previsión que las boletas que imprime el Estado no alcancen. De hecho, en la Argentina se calcula que tenés que imprimir entre 3 y 4 boletas por cada votante. Ahora, ese es un rubro. Otro de los rubros, de hecho, el rubro que mayor dinero insume en la campaña electoral son los gastos en medios de comunicación, los gastos en publicidad y los gastos incluso en periodistas. Entonces, eso es un rubro carísimo. Entonces, ¿es discutible o no? Pero, por ejemplo, en el caso de Inglaterra se acota la cantidad de días que se puede hacer publicidad por televisión. Supongamos, ese es un aspecto. Otro aspecto posible es, como hacen en los Estados Unidos, que tenés la opción de decir, mira, si querés ir por la libre, podés recaudar el dinero que vos puedas. Pero en ese caso me tenés que justificar todo. La otra opción es que vos vayas por el financiamiento estatal, pero tiene un tope. Supongamos que fuera 300 millones de dólares. Entonces, si vas por la libre, podés conseguir $2 o 1.000 millones. Es tu problema. Si vas por el financiamiento estatal, estás tranquilo, no tenés que pasar la gorra entre los empresarios, pero al mismo tiempo tenés un tope, con lo cual, si vos, tu competidor, va por la libre y saca 1.000 millones y vos tenés 300, estás en desventaja. Entonces, vos tenés que estar midiendo qué te conviene. Pero entonces,
uno de los aspectos que yo mencionaba en esa columna era decir aquí tenemos un sistema que por las propias características alienta la recaudación ilegal, porque te lleva a la recaudación ilegal. Y esto es uno de los aspectos que tiene que corregirse. Ese es un aspecto. El otro es que el sistema también alienta o promueve la impunidad. Ahora, perdóneme, cuando yo escucho reuniones de políticos, de dirigentes, de líderes, es rarísimo escuchar este tema. Deberían sentarse a discutirlo y a... Es que es un dolor de cabeza. Es decir, en todos estos aspectos son aspectos que, por supuesto, cuando uno los enuncia suena bien, pero todos generan polémica. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo estoy a favor de la figura del arrepentido. Para mí es una herramienta necesaria, no suficiente, pero necesaria. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, cada año se presentan cargos criminales contra unas 18.000 personas, datos estadísticos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al cabo de un año, el 90% de ellos ya son declarados culpables. El 95% de ese 90% es porque negoció una pena con el fiscal. Entonces, ahí tenés una dinámica de plea bargain, como le dicen los norteamericanos, combinado con la ley del arrepentido, combinado con... Ahora, eso, comparado con Argentina, un relevamiento, 750 casos de corrupción, los más grandes durante 25 años de historia argentina, 1982-2007. Mientras que en Estados Unidos, 90% en un año, en la Argentina, 3%. El sistema alienta la impunidad. Ahora, ¿por qué considero entonces que podría ser útil la herramienta del arrepentido? Porque hay ocasiones en las cuales quien es tu cómplice podría convertirse en el delator. Ahora, ¿por qué te digo también que es polémico en ese caso? Porque por supuesto que es polémico que, por ejemplo, un Ricardo Jaime, que ya lleva 3 condenas y que puede ahora recibir 2 condenas más, podría terminar negociando con los fiscales, acumular la pena, reducirla, que todo el otro, y a cambio de entregar a algún superior, que él, en definitiva, casi no pise tribunales, no pise la cárcel. Entonces, por supuesto que todos los familiares de la tragedia de Once decían, momentito, ¿cómo este señor no va a ir a la cárcel? Está bien, sí, te entregó un debido, te entregó un Kirchner, lo que sea, pero tiene que ir a la cárcel. Entonces, sé que es polémico. Del mismo modo que en el caso, Nino, del financiamiento electoral, también sé que es polémico lo que yo planteo, porque es una cuestión de que, por supuesto, todos nosotros consideramos que no tendría que haber un financiamiento ilegal. ¿Qué pasa en los países más transparentes? Por eso, pero al mismo tiempo vos tenés que si no haces un financiamiento por el Estado, vas a terminar con eso. Ahora, al mismo tiempo, si haces un financiamiento por el Estado, supongamos que dijéramos, bueno, todo el mundo 1.000 millones, todos aquellos candidatos que superen las primarias, supongamos. En el caso de 2015 hubiera sido que desde Nicolás del Caño, con 2 puntos porcentuales, hubiera obtenido 1.000 millones de pesos para gastar. Y acumulados los 6 son 6.000 millones de pesos. Un hospital materno-infantil de alta complejidad en la Argentina cuesta 650 millones de pesos. Con lo cual, nosotros por cada campaña presidencial estaríamos gastando el equivalente a 8 hospitales materno-infantil de alta complejidad como el Garrahan. Entonces, a su vez, nosotros como sociedad podríamos decir, momentito, ¿cómo vamos a gastar el equivalente a 8 hospitales en una campaña presidencial? Pero del otro modo decirlo, o gastamos esto o van a tener que pasar la gorra. Creo que es Dinamarca, el país de la menor percepción de corrupción. Sí. Bueno, ¿cómo funciona ahí? Hay toda una letra chica, depende por eso, caso por caso, país por país. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos tiene una característica distinta también, que es, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes de ellos, es una cuestión distrital, mientras nosotros tenemos la lista sábana, es decir, cada país tiene sus propias características, y por eso digo que es complejo, pero a lo que voy es, Nino, por lo menos tenemos que empezar a discutirlo. Te voy a leer una frase. Dice, es histórico, no solo en el gobierno de Cristina Kirchner, sino también antes y en los gobiernos provinciales y en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que para acceder a la obra pública siempre hay que dejar algo. Es histórico y todo no pasa a depender del cuánto, sino de si ocurre o no, ¿no? Y dice también, en el empresariado, tema que me parece interesante también volcarnos hoy, lo habitual es hacer cartel y acordar cuánto va a pedir cada uno. Y si alguien paga mucho menos, lo sacan y le pagan para resarcirlo. Así se reparte la obra pública en nuestro país. Quien dice que eso es histórico y que ocurrió siempre y seguirá ocurriendo, se llama Felipe Solá. Es el gobernador de la provincia de Buenos Aires que hemos tenido que decir. No es un irresponsable, digamos, que dice esto. ¿Es así esto? Sí. Sí. Y no solamente en el sector de la obra pública, en muchos otros rubros de proveedores del Estado está la cartelización,
está el pago históricamente en algunos rubros es entre el 3 y el 7%, en otros rubros es el 8 al 10%, en determinados lugares ya se elevó al 15% y ya cuando empezaron a derrapar empezaron a pedir entre el 30 y el 50%. Algunos más, según lo que sabemos sí. del obispo Dimonte, queriendo sí. comprar la herencia de Perón por $100 millones y pedía 70. Sí, y porque en definitiva, y esto es un muy buen punto, ¿no?, que también hay que aclarar, que es, a menudo nosotros nos concentramos en los políticos, primero que generalizamos, y segundo, solo en los políticos. Y obviamente que, como dicen los gringos, it takes two to tango. Se necesitan dos para bailar el tango. Entonces, vos tenés muchos empresarios que han sido víctimas. Es decir, por ejemplo, tenés una pequeña fábrica o una empresa con 200 empleados y que vos estás necesitando unos contratos, vos podés estar ganando un contrato y viene un funcionario y te dice, si querés ganar ese contrato que mantenga viva tu empresa y darle de comer a esos 200, yo quiero el 20%. Entonces, estás en una situación horrible. Ahora, hay muchos otros casos en los cuales, por el contrario, es el empresario el que inicia la conversación de la coima, y esos empresarios son los que, porque saben que no pueden competir, porque si compitieran realmente perderían la licitación, son los que te dicen, arreglemos. Entonces, es un ida y vuelta. Entonces, muchos de los empresarios que, por ejemplo, terminaron bailando el baile junto a Ricardo Jaime, ellos iniciaron, ellos pusieron la música. No es que Ricardo Jaime empezó a exigirle, no, venían contentos y felices a ponerla. Entonces, por eso es un ida y vuelta. Y en esta línea, vos mencionabas a Felipe Solá. No hay que olvidar que hablábamos antes, ¿no, Nino? Y vos recordabas muy bien este aspecto. En realidad le estoy robando la frase a él, que es cuando Roberto Labaña renuncia como ministro de Economía denunciando la cartelización. 2005. Así que hace 11 años que ya veníamos con esto, que además ya viene de antes, o sea, porque además coincido con Felipe Solá, esto excede al kirchnerismo, viene de antes y continúa hoy. Entonces acá hay que tener cuidado, ¿no? Acevedo se fue también de... Acevedo se fue porque se negó a firmar unos contratos que le venían impuestos con bajada de líneas de Nación. Desde que presentamos esto, hace 3 meses, ocurrieron tantas cosas. Bueno, te quiero preguntar algo. Uno ha sido espectador de ese culebrón neorrealista italiano que significó un señor tirando valijas con millones a un convento. Y después algunas otras anécdotas posteriores a eso que cada vez que leíamos el diario decíamos, este guión, ¿quién lo está haciendo?, ¿no? Yo la pregunta que te quiero hacer, eso que nosotros estamos viendo que nos parece surrealista, ¿esconde en la profundidad otra cosa o es realmente lo que estamos viendo? Digamos, a esos niveles de locura, de millones, ¿la estupidez también existe? Sí, sí, sí. A ver, lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Por lo general la punta del iceberg es de los más estúpidos, de los desbocados, de los que padecieron una sobredosis de impunidad. Y por el contrario, yo creo que nunca ni nos sabremos realmente la profundidad de esto, del iceberg. Yo creo que la inmensa mayoría continuará por debajo de la superficie. ¿Por qué? Porque voy a contarlo con un ejemplo puntual. Julio De Vido contrató a 3 de las mejores espaldas jurídicas del país. Eso explica por qué es tan difícil entrarle a Julio De Vido. López no. Exacto. Entonces, Julio De Vido contrató, para que se den una idea, cuando uno estudia Derecho Administrativo, aquellos que son abogados acá saben lo que le estoy diciendo, primero tenés que estudiar los 9 tomos de Marienhof. Para después tenés que estudiar los 2 tomos de Gordillo, para después entender un tomito así de Dromi. Bueno, Julio De Vido contrató a Dromi. Así como contrató a Dromi, también contrató a uno de los mejores penalistas de este país, Virgolini. Y también contrató a uno de los mejores tributaristas de este país, Horacio Díaz Sieiro, el hijo de Vicente Oscar Díaz. Ahora, mientras que Julio De Vido contrató a 3 de las mejores espaldas jurídicas de este país, Lázaro Báez contrató a Fariña. Le faltan 6 materias para recibirse contador. O Amadou Boudou contrató a Alejandro Van den Brule. Ahí tenés las consecuencias. Vas al Colegio San Alberto de Mar del Plata
y revisás la placa de bronce de Amado Vudú, con cariño a nuestro colegio, a los 20 años de egresados, ve la lista, están todos en la placa de los egresados del colegio. Es decir, convocó a todos. Hay uno que no porque se murió. Todo lo más. Entonces, ahora, otra vez, José López, por supuesto que más de una vez nos ha pasado de, por ejemplo, volver al diario y contar cosas en el diario y que todos estallaran en carcajadas. Decís, Hugo, si llegás a contar eso no te lo cree nadie. Decís, sí, la verdad tiene razón. Entonces, muchas veces no hemos publicado cosas porque son insólitas. Por ejemplo, les cuento, Sergio Joclender me decía que me iba a matar. Y que te lo diga Sergio Joclender. Sí, que tiene algún antecedente, claro, sí. Digamos que no es lo mismo, ¿no? Y de repente en política o en periodismo, en investigaciones, no hay amigos ni enemigos. Lo que hay es intereses convergentes y divergentes. ¿Sí? Como decía Kissinger, la Realpolitik. De repente se da vuelta la tortilla, nosotros revelamos junto con Clarín, empezamos a avanzar con todo el tema de Madre Plaza de Mayo, sueños compartidos, que todo lo otro, y quien decía que me quería matar pasó a decirme, Hugo, tomemos un café. Entonces, a tomar un café. Me dice, Hugo, venite a la 1. Horario raro para tomar un café. Voy a buscar en busca de un café, y también Diego Cabot del diario dice, mira Hugo, yo también necesito ir, vamos los dos. Entonces nos convoca, nosotros creíamos que nos íbamos a ver en Buenos Aires, nos convoca a un country, vamos al country. Entramos al country y cuando yo veo así, estábamos con una muchacha que era como la vocera de Sergio Joclender, y veo un auto estrafalario descapotable plateado con un pibe adentro, y desde lejos digo esas palabras que uno siempre tendría que cerrar la boca, y digo, ¿quién puede poner a un pibe de 13, 14 años a manejar un descapotable adentro de un country? Y la muchacha dice, Joclender, es el hijo de Joclender. Es decir, ya arrancamos mal. Entramos a la casa y Joclender estaba preparando un asado. Dice, muchachos, los estaba esperando con un asado para agasajarlos. Que lo pruebe otro, claro. Dale un poquito al gato primero y lo miramos un rato. Como diría Fantino, para. Empieza a cocinar, no sé qué, empezamos a hablar que la corrupción, que debido, la coima, que esto, que lo otro, Yarvide, que esto, y sirven una bandeja, los chinchu, el chori, la morcilla, no sé qué, y viene con la bandeja, camina. Acá, en la cabecera iba él, Diego Cabot y yo. Y viene así y pone la tabla, y mientras que está poniendo la tabla arriba de la mesa, empieza a cantar la canción de Crónica. Mueren 2 periodistas envenenados en la casa de Sergio Joclender. Y pone la tabla de madera. Yo agarré, en serio, agarré el cuchillo y dije, acá esto es personal. Y Joclender se dio cuenta de lo que había dicho, y en el contexto en el que estábamos, decían, ustedes dos son 2 estúpidos. Y yo así, comió para demostrar que no estaba envenenado, y dice, ahora coman. Y seguimos charlando, no sé qué, después trajo la comida, no sé qué. Claro, volvimos al diario y contamos la anécdota de mueren 2 periodistas envenenados. Y no te la cree nadie. No. Bueno, de esas, ahora, es como vos decís, los que salen a la superficie son, a menudo, y lamentablemente, los muy groseros. El José López, el Lázaro Báez, el Vudú. Lo que nos resulta inverosímil a los de a pie, que somos la mayoría de nosotros, es ese hombre no es que de casualidad, hace 25 años que es funcionario. Claro. Y hace 12 años que era el secretario de Obras Públicas de la Nación. Contaba cotidianamente con la compañía de todos los gobernadores, todos los intendentes. Se nos hace difícil pensar en un estúpido. Totalmente. Ahora, el punto es la sobredosis de impunidad. ¿Qué es? La primera vez que vos vas a... Lo voy a contar con una anécdota que hoy la contaba, no sé dónde está Pilar, con una anécdota real, otra vez, como lo de Joclender, ¿no? Yo todos los días trato de reunirme con 2, 3, 4, 5 personas distintas, de ámbitos muy distintos. ¿Sí? Un abogado, un fiscal, un contador, un empresario, un banquero, un bancario, la chusma de tu barrio, un juez, lo que sea. Entre otros, los valijeros. Entonces, invito a uno, y a propósito, metodología de trabajo, yo empecé a tomar cerveza y lo puse al hombre a tomar whisky. Y lo rompí. Me costó lo que en ese momento eran 800 pesos a plata de hoy, como si fuera 4.000. ¿Te lo pagó el diario? Sí. Sí. Tuviste más suerte que yo.
Ahora, cuando ya estábamos dulces, le pregunté, le digo, yo la verdad no puedo entender cómo es que te animás a ir por la calle, por la vida, con bolsos llenos de dinero. De hecho, un valijero, por ejemplo, viajaba en tren con el dinero entre las piernas. Otro caminaba. Digo, ¿cómo vas a caminar? Digo, ¿no tenés miedo que te roben? Entonces yo, sí, Hugo, la primera vez que estás transportando dinero, y sí, obvio, vos tenés miedo que te roben y que entonces volvés y decís, muchachos, me robaron, hijo de puta, vos nos estás mexicaneando. A la vez número 42, ¿por qué dijo 42? Ni idea. Es como llevar el pan, claro. Claro, me dice, claro, disculpen la expresión que voy a usar, ¿no? A la vez número 42, y sí, te mexicaneas parte del dinero, que el truco, lección gratis, ¿cómo se mexicanea dinero? No tenés que sacar el fajo, porque los fajos se cuentan. Lo que tenés que sacar es un billete de cada fajo. Y ahí sacaste, si son 50 fajos, 50 billetes. Anotaron, ¿no? Tiene que sacarse. Enseñanza gratis de estos muchachos. Sí, claro. Entonces, a su vez, lo que ocurre es, te mexicaneas parte del dinero, a la vez número 42, putas, cocaína y champán. Ah, no está mal. Te vas al Sheraton. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que vos serías un chorro imposible de meter en cana, con todo lo que sabés hasta el momento. Volvamos a lo nuestro. Sí. Bueno, Putas, cocaínas y champán, estábamos en eso. Sí. Y la cosa es, te vas al Sheraton, una habitación, y esto que me contó antes, ¿recuerdan de Dominique Strauss-Kahn? Sí. Que lo detienen por tocarle el trasero a una señora en una habitación de hotel. Esto fue antes. Dice, y pasado de merca, con las muchachas ahí, ¡pac!, le tocaste el culo a la señora. Y la señora dice, a mí nadie me toca el trasero. Llama a la poli, y la poli, el comisario de la comisaría a cargo de la seccional a cargo del Sheraton, dice, esta es la mía para apretar al gerente. Y llama a Mauro Viale y te cae la poli, el séptimo de caballería, Mauro Viale, y vos estás con las cocaínas, con la puta, con el champán, el dinero ahí, y la mucama diciendo, me tocó. Y además, con Mauro Viale, tu suegra diciendo, yo siempre supe que este era. Todo esto me lo contaba el tipo mientras estaba chupando whisky. Y me dice, claro, vos lo ves de afuera. Digo, sí, a este le hicieron una cama. No, Hugo, es la vez número 42. ¿Cuántas veces antes José López tiene que haber hecho lo que hizo y no salió? Si venía, como vos remarcaste, este hombre fue 12 años, secretario de Obras Públicas, y llevaba 26 años junto a Néstor Kirchner y al kirchnerismo. Lo mismo que Julio De Vido. Julio De Vido podría alegar ignorancia si, digamos, de su equipo, uno derrapó. Es decir, bueno, de 10, uno derrapó, sí. La oveja negra. Uno no puede evitar un pillo en su familia, imagínate que no puede. Ahora, si vos tenés a Ricardo Jaime, a Claudio Berti, a Roberto Barata, sí. A José López, a Cameron, a Blas Agasti. Toda la orquesta, claro. Nosotros en un momento hicimos de la plana mayor del Ministerio de Planificación Federal cuando asumieron en 2003, los 10 están procesados. Es decir, por lo menos escogiste pésimo a tus colaboradores. Contanos un poco cómo fue la investigación de Panama Papers. Vos integrás un grupo internacional. ¿Cómo es ese? ¿Qué claro. Es ese grupo? Contanos. Eso es, a ver, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es una suerte como de club cerrado. Sí. ¿Sí? Si querés darle como rosca, sería un club de élite. Pues no te puedes postular, sino que quienes están adentro hacen un análisis, una investigación sobre... Y te invitan. Y te invitan. Como si fuera la masonería, más o menos. Más o menos. No, suena un poco feo, pero bueno. A mí me invitan después que aquel premio en Ginebra en el año 2009, y entonces empecé a trabajar con ellos en distintas investigaciones. Mayo del año pasado me llama la directora desde Bruselas. Hugo, tenemos otra investigación en marcha, podría haber material sobre la Argentina, ¿te interesa? Sí. Junio, reunión en Washington, nos empiezan a explicar de qué iba la mano. Hay un juramento de secreto, sí, supongo sí, yo en eso. No sí, de acuerdo a confidencialidad total. Y empezamos a trabajar este material. El topo, lo único que puedo contar sobre esto es que el topo está vivo. ¿A qué se llama un topo? Hay
informante, fuentes, topo. Un topo es alguien que está adentro y que sigue adentro y que provee información desde adentro. Un delator. Más que un delator, un topo. Topo. Y entonces, este topo iba proveyendo información por oleadas. Entonces eso lleva a que, por ejemplo, para mayo teníamos 1 terabyte. Ahora voy a explicar qué es 1 terabyte. Para septiembre, en junio nos reunimos en Washington. En septiembre nos reunimos en Múnich. Para Múnich ya teníamos 1.5 terabytes. Para diciembre teníamos 2 terabytes. Para marzo 2.4, para abril 2.5, ahora estamos en 2.6, 2.7. Traducido al español, son 11 millones y medio de documentos. Cada documento puede ser una carilla, una fotocopia de un pasaporte, o 100 carillas. El borrador de una operación inmobiliaria con un fideicomiso a través de una sociedad offshore con un paraíso fiscal cruzado. Esa cantidad no la puede procesar nadie. Si cada libro tiene promedio 300 páginas, nosotros tenemos el equivalente a 39.000 libros. Con lo cual, en efecto, no podés revisar libro por libro, lo que tenés que hacer es toda una metodología de trabajo sobre, justamente, periodismo de datos, minería de datos, metadata, es decir, todo un trabajo. Y a su vez nosotros hemos desarrollado en el diario una base de datos en la cual hemos ido volcando múltiple información, que si quieren después hablamos de eso, porque tenemos más o menos unos 60.000 nombres que a nosotros nos interesa cruzar. Entonces, cuando nosotros íbamos recibiendo el material, íbamos cruzándolo con nuestra base de datos. Si cruzaba y macheaba, era un hit. Y tenías que revisar el hit, no todos los documentos. Entonces, a su vez, eso a lo que llevaba era que para diciembre ya teníamos ese material, ya sabíamos que era inmenso, lo teníamos que pasar a abril. ¿Cómo fue? El 3 de abril. Ahora, como el material viene por oleadas, una de las presunciones que había era que nosotros teníamos el material sobre Macri durante la campaña y que lo escondimos y que en definitiva terminamos beneficiando a Macri. Falso. ¿Por qué? Porque el apellido Macri apareció recién el 8 de diciembre, lo encontró Iván Ruiz, del Diario de la Nación, porque vino con la oleada de diciembre. De hecho, entonces, como fue el 8 de diciembre, ya era tarde, porque ya Macri ahí ya era presidente, la única cuestión era si Cristina había participado de la asunción o no. Ahora bien, ¿por qué no lo publicamos entonces el 8 de diciembre? Porque también existe en periodismo, así como existe el off the record, que ya más o menos creo que todos ustedes saben qué es un off the record, también existe lo que se llama el embargo periodístico. ¿Qué es un embargo periodístico? ¿Qué es? Supongamos que nosotros estuviéramos cubriendo la gobernación de Santa Fe y que el gobernador de Santa Fe va a hacer un gran anuncio sobre una reforma estructural de la policía de Santa Fe y lo va a anunciar el domingo y te dan el discurso hoy, miércoles. ¿Para qué? Para que cada uno de los periodistas pueda analizarlo, entenderlo, leerlo bien, prepararlo, consultar analistas, para que cuando esto salga el domingo uno pueda ya estar listo, no cometer errores, anunciarlo bien, ¿sí? Procesarlo, chequearlo y poderlo publicar. Del mismo modo que, por ejemplo, el Banco Mundial te entrega el mamotreto así del estado de la economía y las proyecciones de economía para el año que viene y se lo da a los colegas, a los periodistas que están acreditados ante el Banco Mundial, yo estaba acreditado, te lo da con 15 días de antelación. ¿Por qué? Porque si vos tenés, por ejemplo, las agencias como si fuera Associated Press, que tiene que hacer un análisis de un mamotreto así, con todas las economías de todos los países, de todo el mundo, es un despelote si lo querés sacar en una hora. Y además, corres el riesgo que la AP escriba mal, por ejemplo, sobre el estado de la economía china y genere un desplome de todas las bolsas alrededor del mundo. Para cuando quisiste corregir eso, ya es tarde. Entonces, se lo dan antes. Ahora, cuando vos tenés un embargo, vos no podés violar ese embargo. Es como violar un off the record. Vos violás un embargo y te declaran cucaracha. Te tenés que dedicar a poner un kiosco, porque nunca más trabajás de periodista. Entonces, y algo más. Estoy haciéndolo muy largo, pero prefiero que se entienda bien cómo funciona esto. Como protocolo de trabajo, nosotros tenemos que firmar ciertas pautas con el consorcio para integrar esa élite. Entre otras, que tenés que acatar el embargo. Segundo, que hay pautas para llamar. Entonces, ¿por qué es esto? Porque se llamó ¿Para llamar a dónde? A cada una de las personas afectadas, a las cuales vas a escribir. Entonces, se hizo un listado de las 100 personas que íbamos a lanzar cuando salíamos el 3 de abril, qué personas íbamos a publicar. Entonces, estaba Macri, Massa, Macri, Messi, Putin, ¿sí? Y había un montón de gente. Ahora, se estableció que 4 semanas antes se llama, pero no nos llamamos nosotros.
llaman desde la sede central del consorcio en Washington. ¿Por qué? No por los periodistas argentinos, sino porque hay colegas en Ucrania, Azerbaiyán, Siria, que están en riesgo. Entonces, tenían que llamar desde Washington para darle la primera oportunidad de defensa a las personas sobre las cuales íbamos a escribir. ¿Puedes explicarnos, Nino, por qué vos tenés esta sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas? Entonces vos podés decir, no te voy a explicar, o te voy a explicar, mira, pasa esto, fenómeno. Y luego, como segunda metodología de trabajo, era una semana antes, los periodistas que están en zonas de riesgo salen de sus respectivos países para que no los puedan detener. De hecho, nuestra colega en Azerbaiyán ahora está presa. Tan sencillo como eso. Entonces, cada uno de los colegas que están en zona de riesgo salen de sus países y la tercera pauta de trabajo es 4 días antes de la publicación, se llamaba, pero cada uno desde el periodista responsable de cada país. Entonces, el periodista de Ucrania, ya desde afuera de Ucrania, llamó a los protagonistas de las notas que él iba a escribir el 3 de abril sobre los ucranianos. En nuestro caso, nosotros llamamos 4 días antes a Macri. Entonces, lo último, y ya cierro porque lo estoy haciendo demasiado larga, que es, aquí a algunos les llamó la atención que nosotros llamáramos antes a la persona sobre la cual le vamos a escribir. Se los explico de otro modo. En todo manual de ética periodística se establece que tenés que llamar antes. Con lo cual a mí me llama la atención que a ciertos periodistas les llame la atención que llamemos antes. Porque en definitiva no está respetando el código de ética periodística. O sea, cada vez que yo escribo sobre Macri, o sobre Kirchner, o sobre Scioli, o sobre un empresario, sobre Lázaro, sobre Cristóbal, lo llamas antes. A la máxima te mandarán a freír espárrago, pero llamarlo lo tenés que llamar antes. Contame una cosa, ¿qué implica para que todos lo entendamos bien, una offshore? ¿Para qué se tiene? ¿Para qué existen los paraísos fiscales? Y si es realmente o un delito o una falta de ética, ¿qué es lo que implica que yo esté como titular de una offshore en un paraíso fiscal? Es un muy buen punto, depende caso por caso, pero vamos a simplificarlo. Un territorio offshore significa que uno puede constituir una sociedad en, supongamos, Isla Caimán, y que tiene ciertos beneficios tributarios si uno hace operaciones, se la utiliza para todos aquellos tipos de actividades que no son ahí adentro de Caimán. Con lo que puede tener beneficios impositivos y demás por constituirla ahí, pero utilizarla en el extranjero. ¿Cuál es el beneficio para Caimán? Que cobra un fee por que vos constituiste ahí. Entonces cobra como si fueran impuestos a sellos y demás. ¿Cuál es el beneficio si para...? Si yo no tuviera eso, tendría que pagar impuestos en mi país. Claro, el beneficio para vos es que reducir la cantidad de impuestos que, por ejemplo, tenés que pagar. Porque por ejemplo, si la constituís en X paraíso fiscal, no tenés que pagar, supongamos, IVA. Pero si la constituís en tu país de origen, sí. Entonces, sí, bueno, tenés un costo. Entonces, hay determinadas ocasiones en las cuales es realmente ilegal. Si vos, por ejemplo, tenés dinero en un paraíso offshore, en una cuenta, y no la tenés declarada ante la AFIP. Otro problema es, a veces es ético, decir, mira, estás eludiendo, pero estás dudoso. Y hay otras situaciones en las cuales tener una cuenta bancaria en el extranjero, incluso si es en Suiza, no es delito. Depende caso por caso. ¿Por qué? Porque si vos tenés una cuenta bancaria en Suiza, pero así como todos ustedes, el 31 de diciembre de cada año uno tiene que sacar el saldo de la caja de ahorro de la cuenta corriente e informar a la AFIP y a partir de ahí vos pagás el impuesto a partir del saldo que vos tenés al 31 de diciembre de cada año. Si vos tenés una cuenta bancaria en Islas Caimán, pero vos entregás el saldo, lo informás a la AFIP y pagás el impuesto con respecto a lo que tenés ese día, no hay problema. ¿Y por qué está imputado Macri? Porque en el caso de Macri aparece vinculado a una sociedad y lo que se está investigando es, y acá viene parte de la confusión, si vos aparecés como directivo de una sociedad, no como accionista, directivo, vos no tenés que tributar, no tenés ni siquiera que declararla. Ya si vos estás como accionista, tenés que declarar que existe la sociedad. Entonces acá es la primera discusión, ¿era accionista o directivo? Segundo, si esa sociedad nunca tuvo movimientos bancarios, tampoco tenés que tributar. Pero si por contrario, si tuvo movimientos de dinero, vos tenés que informar a la AFIP. Entonces, ahí acá hay una serie de letra chica, que es lo que se está investigando ahora en la justicia, que es decir, ¿el señor Macri era solo directivo o era accionista? Segundo, ¿esta sociedad nunca operó o sí operó? Tercero, si operó, ¿generó dividendos o no generó dividendos? Cuarto, si Macri, a su vez, esta sociedad generó dividendos, ¿cobró honorarios como director? ¿Cobró dividendos como accionista o no? Es decir, hay una serie de preguntas que todavía falta responder. Y ahí están. Ahora, hay un marco delictual que podría ser un delito y otro marco ético. Ético.
Se supone que uno espera de su presidente una conducta intachable, y esto es más o menos, ¿no? Sí, y esto se combina además con que tiene un inmenso dolor de cabeza el presidente Macri, que se llama Franco Macri. Sí. ¿Por qué? Porque también tenés, supongamos que uno le cree a la versión de Macri. Como metodología de trabajo, yo le dije antes, yo no creo en la posición del funcionario de turno. Yo después busco los papeles, ¿sí? Ahora, supongamos que uno le cree al presidente Macri, lo que uno tiene es que Macri sostiene, yo no tengo nada, esto es de mi papá, y yo a su vez estoy en una situación en la cual le pido a mi papá que me entregue los papeles. Y el problema que tiene Mauricio Macri es que Franco Macri no le entrega los papeles. De hecho, Mauricio Macri se tuvo que presentar ante la justicia para pedirle a un juez que le reclame a Franco Macri, su papá, los papeles. Desde ahí, a su vez, la siguiente pregunta es, ¿y por qué Franco Macri no entrega los papeles? Entonces, a su vez, como hipótesis de trabajo, podría llegar a ser quizás el papá no entrega los papeles porque tiene algo que ocultar. Y si entrega los papeles, se está autoincriminando. Opción 1. Opción 2, esto es un acting y están jugando juntos. Es otra opción. En definitiva, acá hay una pregunta que sigue pendiente de respuesta. Otro que anda flojito de papel es Grindetti, ¿no? Sí. En el caso de Grindetti, exsecretario de Hacienda porteño. Lo cual implica también un dolor de cabeza para Macri, porque era su mano derecha en la... Sí, además es hasta incluso acreedor de Macri. Ah, cierto, en la... Exacto, en la declaración jurada, declaración jurada de Macri. A ver, para que ubiquen, Grindetti era secretario de Hacienda porteño, actual intendente en Lanús, y figura en una sociedad offshore que a su vez esa sociedad offshore controla una cuenta bancaria en Suiza. Él figura solo como apoderado, no como dueño. Ahora, la sociedad está con acciones al portador, con lo cual podría perfectamente ser que él figura como apoderado, pero en la realidad también él es el dueño. Cuando le preguntamos a Grindetti y a su equipo, la respuesta fue, él es solo el apoderado, no es el dueño. Entonces nuestra pregunta fue, bien, ¿quién es el dueño? La respuesta que mandó Grindetti fue, no sé. Y entonces dijo, en realidad mi situación es parecida a la Pratt Guy con respecto a HSBC. Falso. ¿Por qué? Pratt Guy figuraba como apoderado para manejar el portfolio de Amalita Lacroze de Fortabat. Y Amalita Lacroze de Fortabat estaba declarada. Entonces se sabía que la verdadera dueña era Amalita y Amalita a su vez tributaba. En el caso de Grindetti ni está tributando ni se sabe quién es el dueño. Entonces nuestra pregunta siguiente fue, ¿usted dice que no sabe quién es el dueño de la sociedad en la cual usted figura como apoderado? Sí, yo no sé. Entonces nuestra siguiente pregunta fue, ¿entonces es posible que el dueño de esta sociedad sea el Chapo Guzmán? ¿O claro, quizás Osama Bin Laden? No, ¿cómo va a ser Osama Bin Laden? ¿Y cómo sabés que no es Osama Bin Laden? O una de dos, o sí sabés y me estás ocultando quién es el dueño, o por el contrario, no sabés y el día que se sepa que quizá es Osama Bin Laden, vos vas a terminar en Guantánamo. Ay, con ustedes no se puede hablar. Es una verdad que pareciera que los hechos confirman que la justicia se encarga de determinadas personas cuando dejan el poder. Sí. ¿No? Sí. Dijimos, 11 años después, seguimos. Ahora, bueno, Lázaro Báez, Devido, Echegaray, López, etcétera, están procesados. Son la línea más inmediata a la presidenta de la Nación, a la expresidenta. ¿Crees que eso llegará también pronto a su persona o no? Dependerá de varios factores que todavía están en el aire. Y te hago un paralelo, inexacto, pero paralelo al fin, con el menemismo. Mientras que Menem fue poder, tenía los jueces de la servilleta. En cuanto abandonó la Casa Rosada, los mismos jueces de la servilleta fueron los que terminaron acorralándolo. Y los mismos jueces de la servilleta eran los que competían entre ellos a ver quién invocaba más procesamiento de los funcionarios menemistas. ¿Recuerdan que en un momento competían entre Alderete y María Julia Sogaray sobre quién tenía más procesamiento? ¿Recuerdan? Ahora bien, con el caso de Menem hubo un efecto dominó. En la causa Armas, el primero fue Palleros, sí, que cae y da el nombre de Palleros, da el nombre de Sarlenga. Sarlenga se quiebra y da el nombre de Emir Yoma, que en un día de locura se quiebra y llorando hace y señala a Carlos. Y Carlos Menem termina con arresto domiciliario,
hay asociación ilícita, después la corte trató de salvarlo, ahora está condenado, que sí. Si lo no, que decís va, es cierto, tenemos derecho a pensar que esto mismo está ocurriendo ahora. En y el que... caso actual, vos tenés Fariña, que se quiebra, que marca a Lázaro, que está preso, y acá viene la primera duda. ¿Se quiebra o no se quiebra? Y lo tenés ahí. Supongamos que se quebrara, él podría señalarlo a Máximo, podría señalar a Cristina, podría señalarlo a Néstor. Y acá hay otra diferencia con respecto a la época de Menem. ¿Cuál es la diferencia? Néstor está muerto. Con lo cual, si todos descargan la culpa en Néstor... Lo más que le puede pasar es que le saquen los nombres de todas las cosas que pusieron. Sos malo, ¿eh? Y a su vez, y en esto quiero ser bastante claro, yo tengo mis dudas que Lázaro se quiebre. Porque Lázaro y Néstor eran amigos. Quizás el factor en la ecuación sean los hijos para Lázaro, que si los hijos terminan en prisión, él acepte abrir la boca, o quizás abra la boca pero sin mole, y diga todo es mi culpa y ya. Y quedé como, recuerden otro caso, el de Mario Caserta durante el Yomagate, que él dijo yo soy el último, y se llevó con él, se llevó todos los secretos, pasó creo que 4 o 6 años en prisión y ya. ¿Se puede comparar la corrupción en la época de Menem con la del kirchnerismo? Son distintas. Pero en escala. No, esta es más grande. Por una cuestión hasta si se quiere de tiempo. O sea que nuestro amigo Asís en este ciclo tenía razón. Decía, el menemismo comparado con el kirchnerismo va a pasar a ser un ejemplo de transparencia. Lo decía hace muchos años y la gente se reía, pero parece... Creo que esto es una hipérbole, ¿no? Pero digamos, el menemismo te pedía el porcentaje. El kirchnerismo te pide el porcentaje y las acciones. Van mejorando. Claro. Hay algo de lo que podríamos estar acá hablando toda la noche. Imaginen los temas que faltarían para hablar, pero mi última intervención será para preguntar, la estructura de esto me llama la atención, de tu libro. ¿Y cómo fue que dividiste los capítulos? Eso es mérito exclusivo y responsabilidad neta de Nacho Iraola, aquel que yo les comenté sobre el caso Siemens cuando... Nacho, somos amigos hoy después de tantos años y pimponeamos, de vez en cuando me llama, Hugo, mirá, estoy con esto en la cabeza, y yo a veces al revés, mirá, tengo esta idea. Y un día me llamó, me dice, Hugo, venite a verme. Voy a verlo, me dice, Hugo, vos sos el hombre indicado para escribir el libro de la corrupción de la última década. Y todos somos débiles a la lisonja. No, al revés. Entonces, sucumbió. Lo que pasó fue, le digo, es imposible, Nacho, le digo, necesito una enciclopedia. Entonces, se empezó a reír y dice, bueno, Hugo, vos lo conocés a Nacho, sí, viste mucho. que te retruca rapidísimo. Dice, bueno, enciclopedia no, y si hacemos un diccionario, le digo, ¿qué significa un diccionario? Y claro, hace capítulos, cada capítulo es una letra del abecedario, cada letra del abecedario es un caso de corrupción. ¿Qué harías en la A? Le digo, y Antonini, Guairoriña, B, Paez, C, Chicone, D, Debido, Echegaray. ¡Ve que facilísimo! Y yo le digo, Nacho. Pero el problema, me fui y me quedé regulando y a la vuelta cuando venía en el micro, volviendo de Buenos Aires a La Plata, empecé y llegué a La Plata y digo, este turro me quemó la cabeza. Al otro día le digo, sí, Nacho, tenés razón, es posible. Y entonces la idea es decir, cada capítulo es un caso de corrupción y entonces el lector puede empezar a leer por el capítulo que sea. Y después hay conectores que te van llevando, entonces vos puedes empezar por la J, de la J claro. pasás a la A, de la A pasás a la U, y entonces te va llevando. ¿Y por qué es esto? Porque primero que... Y si no se suicida antes, termina todos los capítulos. Y entonces, lo que se observa es, cada caso puede verse como un hecho aislado, pero hay, a medida que se va leyendo el libro, hay prácticas que se repiten, nombres que se repiten y conectores, que para mí es algo que realmente... ¿A qué llamas conector? Jugadores como Mascherano, jugadores de toda la cancha, que pueden jugarte de 2, de 5, de 8, y que hay jugadores que aparecen y conectan los casos que parecen aislados y empiezan a mostrarte que esto es algo mucho más profundo. Un ejemplo puntual, Andrés Galera.
¿Por qué? ¿Galera, el marplatense? Sí. ¿Contador? Sí. Muy bien. ¿Tenés algo que contarme? Yo no soy fuente. Andrés Galera, un señor que, para decir una idea, en un momento aparece en Racing anunciando que tenía dinero de Julio De Vido para comprar jugadores. Entonces, y de repente aparece en Tucumán, en pijama, adentro de una habitación de hotel, pidiéndole entre el 5 y el 8% a los empresarios tucumanos a cambio de destrabarle los contratos de obra pública. Un hombre versátil. Y después aparece en el caso Skanska, porque uno de los eslabones claves del caso Skanska lo marca como el interlocutor. Entonces te aparecen 3 casos distintos. Andrés Vázquez aparece en la letra J, ¿por qué? Porque era jugador de Ricardo Jaime, un coimero, Manuel Vázquez, un coimero, y puedo decirlo de manera asertiva porque ambos ya admitieron que son coimeros ante la justicia, y el propio Manuel Vázquez se presentaba por mail como testaferro de Ricardo Jaime. A ese nivel. Ahora, Manuel Vázquez jugaba en ese momento, para Jaime, pero aparece entonces en la letra J, pero también aparece en la letra A. ¿Por qué? Porque es el que se presentó como el intermediario en Embraer para la compra de los aviones para las líneas argentinas y cobró la comisión. Y es el mismo señor que trató de darle una mano a Rudy Ulloa, letra U, para que ese muchacho que empezó siendo cadete del estudio jurídico de Néstor Kirchner y que para llegar a fin de mes se ponía aquí un canasto con sanguchitos de miga que compraba en la Galleguense y pasaba a vender sanguchitos de miga como vendedor ambulante por los ministerios provinciales en Río Gallegos, ese muchacho termina ofreciendo de la mano de Manuel Vázquez comprarle Telefe a los españoles por 350 millones de dólares. Bueno, ¿no llaman a ellos de herramienta de movilidad social ascendente? Vos tampoco no crees nada. Bueno, como ese muchacho o como Galera, encontramos 25 conectores. Mi ultimísima, les juro que es mi ultimísima pregunta. ¿En qué medida vos considerás que todo este sistema de corrupción tan generalizada, tan terrible, tiene que ver con nuestro ethos, con nuestra identidad colectiva? ¿Qué nos diferencia de países donde de pronto echan a la casi primera ministra porque compró 2 toblerones con una tarjeta institucional que le costó $32? ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Somos nosotros donde no hemos logrado incorporar a nuestra sociedad los anticuerpos de esa corrupción y somos de alguna forma, cada uno de nosotros desde nuestro lugar, partícipes por la falta de condena social a eso? ¿O qué? ¿O es la herencia luterana? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos diferencia de los países que no tienen estos problemas o los tienen mínimamente? Esta pregunta no estaba ensayada, les digo en serio, pero la verdad te lo agradezco. Porque mi papá una sola vez vino a verme, a escucharme en una charla, y cuando terminó dijo: mijito, lo tuyo es buenísimo, pero deprimente. Y salís con ganas de agarrarte los dedos contra la puerta. Así que, mijito, yo no vengo a escucharte nunca más, salvo que trates de cerrar la conversación hacia arriba, con una cuota de esperanza. Así que, en honor a mi papá, cierro con una cuota de esperanza. En lo que vos decís es tal cual. Y hay un muy buen libro que se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones?, que es de 2 profesores de primera línea norteamericanos que analizaron precisamente por qué algunos países se desarrollan y por el contrario otros se vienen a pique. Y la respuesta, para hacerlo muy sencillo, para resumirles todo un libro que es así, se lo resumo en una palabra: instituciones. Hay que fortalecer las instituciones. Y le voy a dar 2 o 3 ejemplos muy básicos. Por Panama Papers ya he ido a declarar a tribunales unas 8 veces. Hay juzgados en Comodoro Pi que no tienen internet. Con lo cual yo tengo mayor capacidad de búsqueda de información en mi telefonito celular que estos juzgados. O, por ejemplo, vos tenés que la Oficina Anticorrupción, ¿saben cuál es el presupuesto de la Oficina Anticorrupción? 23 millones de pesos. Con el aporte de ACARA, que es un aporte, digamos, que no es del Estado, llegan a 63 millones de pesos. Si tomamos 63 millones de pesos, es menos que el contrato y el dinero público que Aníbal Fernández le giró a la Asociación Argentina de Hockey para construir canchas sintéticas. Y si tomamos 23 millones de pesos, comparado con, por ejemplo, con fútbol, Fútbol para Todos tiene este año presupuesto de 2.400 millones de pesos. Más de 100 veces más
para fútbol que para combatir corrupción adentro del Poder Ejecutivo. Dicho de otro modo, ¿cuántos empleados tiene la Oficina Anticorrupción? 100. Durante la última década, ¿cuántos eran contadores de contabilidad forense, es decir, dedicados a la investigación contable? 1. ¿Cuántas secretarias privadas tenía Julio Vito Velo? 3. ¿Cuántos choferes tenía? 2. Con lo cual había 5 personas para atenderlo a Julio Vito Velo, una sola para hacer investigaciones contables. La Oficina Anticorrupción no tiene internet. Utiliza el Wi-Fi del bar de la esquina. ¿Cómo puede hacer investigaciones la Oficina Anticorrupción? Entonces, cuando hablo de instituciones doy este ejemplo puntual, o el de carencia de internet en los juzgados. Ahora, ¿es posible? Sí. Y un ejemplo de que sí es posible, y con esto estoy haciendo honor a mi papá, es Brasil, que te está mostrando cómo con las herramientas adecuadas, y la ley del arrepentido es apenas una, en el caso de ellos se llama delación premiada, es apenas una. ¿Por qué? Porque Brasil ha ido fortaleciendo sus instituciones, potenciando el presupuesto para las fiscalías durante la última década. Hasta la forma en la cual eligen a su procurador es distinto. En el caso de Brasil, vos tenés, primero, te tienen que dar acuerdo del Senado para ser fiscal. Una vez que sos fiscal, después hay una votación entre los propios fiscales que escogen entre ellos a 3 posibles candidatos a procurador. Y entonces el presidente de turno va a elegir entre los 3 candidatos a procurador que eligieron los propios fiscales y que va a tener que ser sometido a otro acuerdo del Senado y va a durar como procurador 5 años. Y se terminó. Y volvés a ser fiscal raso. Entonces, hay un contexto muy distinto porque es uno de ellos y está compenetrado en las investigaciones. Esto es un solo ejemplo, ¿no? Pero digamos, es posible, sí, es la dinámica de fortalecer instituciones. ¿Y por qué creo que sí es posible? Porque hay ventanas de oportunidad y creo que en este momento estamos en una. Y precisamente lo que hemos visto ahora es que incluso este gobierno, el de Macri, no quería impulsar la figura del arrepentido y con esta situación de José López se sintió obligado a impulsarla. Y ya tiene la mitad, ya tiene la media sanción con diputados. Falta ahora el Senado. Les pido por favor que levante la mano quien quiera hacer alguna pregunta. Lo único que les pido es que sean concisos en la pregunta, así tenemos más oportunidad de preguntar a la gente. Su pregunta, señor. Hugo, te quería preguntar... ¿Dónde estás? Ahí, acá. sí. Te quería preguntar, hemos escuchado al periodista, hemos escuchado todo lo que dijiste y todos tus trabajos y que son inconmensurables y se llevan tiempo. Primero, cuando vos terminás de llegás a la conclusión de un trabajo y terminaste, ¿cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que sentís vos? Y si se separa la persona, Hugo, del periodista. Uy, es una muy buena pregunta. A ver, depende de cada caso. Hay casos que no me dicen nada. Y, a ver, primero, ¿cómo llego al momento de cierre? Es cuando yo siento que el rompecabezas ya tomó forma. Que quizá me falta alguna pieza, pero yo ya sé que, supongamos que tuviéramos piezas blancas y negras y con pelos. Hay un momento que vos no sabés si es un dálmata, una vaca o una cebra. No sabés. Ahora, hay un momento en el cual empieza a tomar forma y vos ya sabés, esto es un dálmata. Y ya no hay vuelta atrás. Esto es un dálmata. Me faltará una pieza de rompecabezas para que veas si tiene 4 patas o 3, pero es un dálmata. Y ya puedes avanzar. Primero. Segundo, hay situaciones en las cuales sí me conmueve o me indigna. Y me conmueve fue cuando, por ejemplo, no voy a contarlo, pero hay una historia familiar de por medio, pero cuando encontramos que en Madre de Plaza de Mayo había un desfalco. Esa me dolió. Escribir eso me dolió. Y hubiera preferido no escribirlo. Pero lo escribo. Ese es un ejemplo. Hay otros casos que me indignan. Uno de los casos que para mí fue como brutal, que pasó desapercibido, pero para mí fue muy fuerte, fue cuando revelé que la Policía Federal había comprado 1.500 chalecos antibalas que no paraban las balas. O sea, en teoría le tenías que poder tirar con una 44 y te la paraba, y le tirabas de más lejos con una 22 y entraban. Porque para mí fue brutal el decir, ya esto ni siquiera es que un tercero compra para un lugar que ni conoce. No, acá eran los propios policías comprando para ellos mismos. Con lo cual era una locura. Es decir, estás mandando al muero a tu compañero de arma o para el chaleco te toca a vos. O sea, estás saboteándote a vos mismo. Entonces ahí sí me indigné.
Y hay, por el contrario, otros casos que no me dicen nada, o sea que puedo escribirlos con digamos, asepsia. Entonces, vudú, por ejemplo, la gente muchos creían que yo tenía una animadversión personal con vudú. No, para mí podía ser vudú, que podía ser José López, que podía ser Grindetti, o que puede llegar a ser Macri, es mi trabajo, esto es lo que hago. ¿Dónde está el micrófono? Señor, su pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Tengo dos preguntas en realidad que hacer. ¿Por el mismo precio? Hace un par de meses atrás, creo, tuviste un conflicto de intereses con el diario por la publicación de una noticia, si era conveniente para el diario institucionalmente publicarlo o no. Creo que fue algo así. Y la segunda pregunta, si el tema del Consorcio Internacional de Periodistas, respecto a las personas de la Argentina que están implicadas, ¿se encuentra cerrado o todavía hay mucha información todavía para procesar? Muy bueno. Conflicto de interés, sí. En pleno Panama Papers, esto que yo les contaba, ¿no? El que viene por oleadas. En diciembre lo encontramos a Macri. El 7 de abril a las 10:56 de la mañana lo encontramos a Héctor Mañeto. Cuando encontramos a Héctor Mañeto, yo di la orden inmediatamente de buscar a todos los dueños de medios de comunicación de la Argentina. Y encontramos a Luis Zaguier, uno de los accionistas de La Nación. Y de inmediato yo di la orden de publicar. Y empezó una discusión interna del diario que es válida, es decir, ¿tenemos que publicar o no tenemos que publicar? ¿Lo que hizo es ilegal o no es ilegal? Y yo lo que planteaba, me da igual si es ilegal o no es ilegal, hay que publicar. Por una cuestión de interés público y segundo, porque si no vamos a quedar como que estamos cubriendo a nuestros propios accionistas. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, terminamos publicando. ¿Llevó desgaste? Sí. ¿Llevó una discusión interna? ¿Fue un artículo chiquitito? Sí, muy chiquito. Ahora, por otro lado, logramos publicarlo. De hecho, por lo que tengo entendido, es la primera vez en la historia del periodismo argentino que un diario escribe sobre sus propios dueños sin que los dueños controlen lo que se publicó sobre ellos mismos. O sea, se armó un revuelo, ¿te imaginas? No fue muy... fue desgastante. Uno. Y dos, sí, tal cual. Este tema, sí, hay mucha información que está pendiente. De hecho, hemos publicado la nada. Hemos publicado más de 100 notas de Panama Papers, pero no sé cuántas más vamos a publicar. ¿Alguno nervioso acá? No. Primero, porque yo creo que ya el topo ya terminó de mandar información. Creo, así que creo que ya está todo. Ahora, si el topo mañana nos desayuna a todos, ¿y acá le mando más? Y por ahí aparece Lilita Carrió. O Cristina Kirchner, o qué sé yo, vete a saber, no lo sé. Primero. Segundo, porque voy a hacerlo muy breve, vos tenés que la minoría aparece con nombre y apellido o aparece con acciones nominales, es decir, cuando vos tenés acciones y tu nombre está sentado en las acciones. Entonces, la minoría es eso. Es raro que vos tengas un señor que dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Hugo Alconadamón, quiero constituir una sociedad offshore, ponémela con acciones nominales. Por el contrario, lo que te ocurre, este es un ejemplo concreto, una mujer panameña que aparece como apoderada de una sociedad en Delaware, que controla una sociedad en Isla Caimán, que controla una sociedad en Curazao, que controla una sociedad en Islas Vírgenes Británicas con acciones al portador, que quiere abrir una cuenta bancaria en Suiza con 20 millones de dólares. Vos mirás así y decís, esto viene mal, claramente están tratando de esconder a quién es el dueño, pero mirás así y decís, no tengo ningún nombre, todos son con P.O. Box, que son casillas de correo, y estoy a ciegas. Y el único nombre que tenés es el de la primera mujer, la que les dije que aparecía como apoderada. Revisamos, el récord hasta ahora es una mujer panameña que aparece en 6.000 sociedades. Buen partido. Cobra $10 por firma. Entonces, vos mirás así y decís, esto viene mal, pero no puedo publicar, porque ni siquiera sé si es sobre un entramado societario para un tailandés, para un mozambiqueño o para un argentino. Entonces, quizás en el futuro vos te encuentras que, por ejemplo, hay una pelea entre socios o un matrimonio que se divorcia y uno de los dos afectados dice yo quiero la mitad del dinero que está en Suiza y lo pone por escrito en un documento público o un documento privado y eso nos permite a nosotros tirar de la cuerda y revelar todo el entramado. Entonces sí, quizá nos veamos dentro de 5 años y me decís, acabas de publicar algo sobre Panama Papers y va a ser esto. Hay que pensarlo 2 veces antes de divorciarse. Allá, sí, señor. No se le oye. A ver, Marcelo, si le podés... No, ahora sí. Ahí está. Quería saber tu opinión sobre el caso Nisman y si crees que alguna vez vamos a conocer la verdad de lo que pasó.
Como metodología de trabajo yo desconfío de todos y como metodología de trabajo yo no descarto ninguna hipótesis. Yo no descarto que lo hayan matado, yo no descarto que se haya suicidado, yo no descarto que haya sido un suicidio inducido, yo no descarto que haya sido un accidente. Accidente entendido como, ¿recuerdan Taxi Driver? Frente al espejo, ¿Are you talking to me? Y se le haya escapado. Número 1. Número 2. Lo que sí te demuestra esto es la gravísima falencia institucional para proteger a una persona, incluso de sí misma. Cuando al FBI le asignan una custodia, después de todo lo que ha pasado con el FBI cuando le asignan custodias, hoy no podés ir al baño sin que el custodio te acompañe. Y vos vas a estar en el inodoro y te van a estar viendo, no se van a dar vuelta. Porque si en el momento que se dan vuelta vos te tragas una pastilla de cianuro, te vas a tener que bañar con la cortina de baño descubierta. Ahora, acá en cambio en la Argentina lo dejamos 48 horas, o 24 horas o 12 horas solo. Ahora, ¿pudo ser que le hicieron una zona liberada? Sí. ¿Pudo ser que por el contrario Nisman, que trataba mal a su gente, y lo sé, yo lo conocí, haya dado la orden de váyanse de acá, no, además hablaba con insulto, no me jodan, no esto, no lo otro, tómensela, y que entonces los dos policías, que no te imagines custodios del FBI, imagínate el sargento García y el cabo Gómez, especialistas en pizzería, hayan dicho, vámonos, total este es un loco, y nosotros además no le avisamos a jefatura y nos comemos el dinero, somos unos piolas las horas extras. Y total, ¿quién se va a enterar? Y para el otro día, cuando se dan cuenta que Nisman no responde, no pueden avisar a jefatura porque si no se exponen a sí mismos, van a buscar a la mamá. Y cuando viene la mamá, ya es tarde. Entonces, no te puedo descartar ninguna de las opciones, ni zona liberada ni lo otro. Y cierro con esto. En cualquier caso, lo que también tenemos acá es una historia como las mamushkas, las muñecas rusas. ¿Vieron una dentro de la otra? Entonces vos tenés el atentado de la AMIA sin resolver, la investigación del atentado de la AMIA sin resolver, la investigación sobre el encubrimiento de la investigación del atentado sin resolver, la investigación o la denuncia de Nisman sobre el encubrimiento de la investigación del atentado cerrada y cajoneada, y ahora tenés la investigación sobre cómo murió el fiscal que denunció el encubrimiento de la investigación del atentado. Son 5 mamushkas sin resolver. Entonces, lo que te está mostrando eso es claramente que acá hay una falencia institucional, como hablábamos antes. Y cierro con este punto. Por supuesto que acá podemos decir, mira, esto fue a propósito, sí. Y que hubiera mucha gente a propósito para borrar huellas, sí. Ahora también te sugiero algo. Aquellos que son abogados y han participado en escenas de crimen saben de lo que les voy a contar. Olvídate de CSI. En Argentina, si Dios no quiera que te pase, algún familiar tuyo muriera a partir de las 11 de la noche, el poli va a llamar al fiscal o al juez de turno. El juez o el fiscal de turno va a decir, ya voy. El ya voy puede ser 15 minutos o a las 7 de la mañana. De inmediato la poli lo que va a hacer es abrir la puerta de tu heladera y va a comer yogures. Yo he visto escenas de crimen en la cual la poli cocina pasta. Yo he visto escenas de crimen en la cual fuman y vos estuviste cuidando tu parquet o la alfombra durante años. Los chicos que no pisen la alfombra y vos tenés al poli fumando, tira la colilla, pisa y la deja ahí. Y después viene el de forense y dice, el Oxiso, además hablan así, ¿el Oxiso fumaba? No. ¡Oh! Y agarran así y es para decirle eso del suboficial principal. La más grosera que yo he visto es un oficial, no suboficial, oficial que pisó sangre del Oxiso y miró así, y perdón la expresión, dijo, la puta que te parió, puteando al muerto, y hizo sobre la pierna del muerto el pie. Y después venía el fotógrafo de forense y sacaba fotos. Esta puede ser la huella de la suela del asesino. Y iba a decirle, fue este. Esto que parece ridículo, si tienen estómago, reitero, si tienen estómago, busquen las fotos que se han filtrado de la escena del crimen de Nisman. Hay una foto en particular que es del baño, se ve parte del cuerpo de Nisman, el charco de sangre, 2 gotas de sangre y unos dedos de mujer con un pedazo de sandalia de mujer. ¿Saben qué es eso? Fein, que entró al baño, pisó sangre
contaminó la escena del crimen, levantó la sandalia, retrocede, caen 2 gotas de sangre y pisa. Y ahí saca el fotógrafo la foto. Entonces, ¿pudo hacerlo a propósito, Fein? Puede ser. ¿Pudo ser de torpe? Sí. Tuvieron más pericia los policías que detuvieron a López, ¿no? Señor. Sí, quería hacer la siguiente pregunta. Si la Asociación de Periodistas... Perdón, ¿dónde está? Ahí está, sí. Si la Asociación de Periodistas que usted integra tiene limitación para investigar el lavado de dinero de algún Estado. ¿Cómo de un Estado? A pesar... del consorcio, usted dice, sí, internacional. Sí, tienen alguna limitación. No. A pesar de advertencias de Estados Unidos sobre el lavado de dinero, e incluso que incluye historias oscuras, como la muerte de Calvi, por ejemplo. No. Si hay limitaciones. No. ¿Y por qué no se investiga? No, o sea, no hemos tenido limitaciones. De hecho, hemos investigado distintos casos en distintos países. A veces lo que tenés es también si tenés la fortuna de que haya un buen topo que te entregue información o no, depende. Por ejemplo, yo participé Wikileaks, que es sobre la diplomacia norteamericana. En el caso de Panama Papers, una de las sospechas es si el topo podía llegar a ser algo vinculado a los gringos y que entonces fuera información en contra de Rusia y a favor de los gringos. Mi sensación es, recuerden que Panama Papers es la información interna de un estudio jurídico panameño. En Panamá hay 3 o 4 grandes estudios y una miríada de pequeños estudios jurídicos. Ahora, de los 4 grandes estudios, Mossack Fonseca es uno. Creo yo que es el más importante, pero es uno. Yo no te descarto, como decía antes Nino sobre la obra pública, yo no te descarto que los panameños hayan hecho una cartelización de las sociedades offshore. Entonces, que nosotros tengamos que Mossack Fonseca se quedó con América Latina y Europa continental, que otro se haya quedado con África, otro con el sudeste asiático y otro con Estados Unidos y Canadá. No te lo descarto, porque por la sensación y por algunos registros que hay internos de Mossack Fonseca, da la sensación como eso es jurisdicción de, y te tiran otro estudio jurídico, y decís, es como otra jurisdicción. ¿A qué te vas a perder un cliente? Por ahí hubo un acuerdo entre tácito y explícito de nos repartimos los mercados. Por ser ya muy tarde, vamos a ir las 3 últimas. ¿Dónde está el micrófono? Y prometo ser breve. Ya le alcanzan el micrófono, señor. Hola, Hugo. Hola. Es un gusto tenerte acá en Santa Fe. Muchas gracias. Pero aparte es una proyección hacia la ciudadanía del interior. ¿Por qué? Porque acá en Santa Fe tenemos un caso igualito, idéntico a Ollarvide, un juez federal, que en lugar de investigar a los imputados a través de 15 años de sustanciación, no ha hecho otra cosa que protegerlos. He formulado primeramente denuncia del Consejo de Magistratura, pero en la época en que la alfonsinista composición judicial estaba metida en el Consejo, o sea, la Franja Morada. Y el juez que tenemos aquí defiende a la Franja Morada. Y hubo 3 rectores, 2 más peligrosos que el primero. El primero fue Hidalgo. Espérame, porque si no se va a ir la gente. ¿Cuál es la pregunta? El asunto es que yo estoy cansado de mandar notificaciones, pautas, documentación, Diario Clarín, por ejemplo, Diario Nación. Y acá en Santa Fe me han atendido, en Rosario también, pero como pasó con Jorge Lanata. Jorge Lanata, una secretaria mía, se pudo... Pero ¿cuál es la pregunta? Sí está permitido el Diario de la Nación tratar los temas de corrupción del interior. Sí, por supuesto que sí. El punto es, para que se hagan una idea, yo manejo en este momento depende del periodo, entre 20 y 50 investigaciones simultáneas. Entonces, en este momento tengo más o menos unas 30, 32. Entonces, sí, bueno, yo para evaluar si acepto otro caso, tengo que ver. Y se lo digo, estamos todos sobrepasados de información. Entonces, por supuesto que hay, si se quiere, una apreciación subjetiva de las posibilidades de una investigación.
Y depende. Y también le digo, clarito, me ha pasado, y se lo voy a exagerar para que se entienda mejor. Entre una investigación sobre un concejal de Tupungato y una investigación sobre el vicepresidente de la Nación, voy por el vicepresidente. Entre una investigación que afecta a 10.000 personas o una investigación que afecta a 1 millón, voy por la de 1 millón. Y en una investigación que yo le calculo que me puede tomar 6 meses o una investigación que me va a tomar 2 años, va a depender que yo tome la decisión de cuál de las dos según los anteriores 2 factores. Entonces, voy definiendo sobre la marcha y sobre la gravedad, y al mismo tiempo hay muchas veces que le digo, está muy bueno, páseme la información, se lo voy a pasar a un colega. De hecho, le puedo asegurar que creo que solo tomo el 5% del material que yo recibo todos los días. El resto, todas las noches yo mando un email con copia a un editor diciendo, Pancho, te paso esto, Diego, te paso esto, José, te paso esto, Carlos, te paso esto, María, te paso esto. Y delego, pues no me dan los tiempos. Tu viejo tenía razón, nos deprimís con eso. A ver, la anteúltima pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Alguien? Allí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Le quería preguntar, ¿por qué a veces parecería que se espera que un candidato sea electo cuando ya se sabe lo que hizo generalmente un gobernador en su provincia? Caso de Néstor o caso de muchos otros candidatos que no han llegado a la presidencia. Es un muy buen punto, y eso también va por el lado de lo que la sociedad quiere saber o no quiere saber. Y a nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, te invito a que busques en el Diario de la Nación que nosotros publicamos antes que fueran presidentes sobre, por ejemplo, Néstor Kirchner. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el año 2003 escribimos sobre todos los candidatos y sus fojas de servicios. Y por ejemplo, pues es que es algo notable, los lectores no leen eso. Y del mismo modo que hemos ido investigando a otros, hemos revelado situaciones irregulares, hay una situación que es muy notable, que es, hay momentos en los cuales la sociedad no quiere saber. Y además se combina con otra dificultad, que para nosotros es una dificultad, que es, en plena campaña electoral, hay textos periodísticos que si vos los publicás parece que fueron una operación. Y entonces también es como una delgada línea en la cual vos, hasta dónde podés publicar y hasta dónde no. Y lo digo también como un mea culpa, pues yo eso me lo he planteado muchas veces, ¿sabes qué? Con un caso puntual, vudú. Digo, nosotros en ese caso fallamos, porque mucha información sobre vudú estaba ahí, disponible para encontrarla. Y no lo expusimos antes que fuera vicepresidente. Y eso es un mea culpa. Y te insisto con el anterior también, así como te hago un mea culpa sobre mí, también lo planteo sobre la sociedad. Hay momentos en los cuales la sociedad no quiere saber. Menem era rubio y de ojos celestes, y según Gino Bogani era uno de los 5 hombres más elegantes del planeta. Y vos mirabas la foto y decías, no puede ser. Ahora, Menem ya llevaba Espadone, Vico, La Ferrari, María Julia, Amia, Embajada, y le dimos la reelección. Entonces, ya incluso con información disponible, le dimos la reelección. Con más votos de lo que sacó en la primera, ¿no? Entonces, ahora, de repente la sociedad hizo clic y pasa a ser turco, negro, delincuente, corrupto, y yo no lo voté. Del mismo modo con Cristina, que Cristina, nosotros veníamos publicando sobre el tema de Cristina, o el kirchnerismo, durante varios años, y yo me daba cuenta en serio, que había gente que yo la veía caminar por la calle, cruzaba de vereda y volvía a cruzar de vereda para ni siquiera tener que compartir la vereda conmigo. Yo era como radioactivo. Y de repente pasamos de ser radioactivo a, ¿qué pasó acá? Y ahora hoy tenés otra vez esta dinámica que pasó del 54% a como un despertar de ¿qué pasó aquí? Y lo mismo me está pasando, aviso, con el macrismo ahora. Nosotros el domingo publicamos que, por ejemplo, como apoderadas de Cambiemos, aparecen 2 jubiladas que en teoría manejaron 37 millones de pesos. Llamamos a las 2 jubiladas y nos decían, ¿de qué nos estás hablando? Y lo publicamos esto. Y pasó de largo, porque la sociedad no lo quiso leer. Publicamos sobre Panama Papers y muchos no lo quisieron ver. Y de hecho, y con esto te cierro la respuesta, es hoy,
como decía antes, durante de la Rúa y Menem, yo era el zurdito, echen al zurdito. La época de kirchnerista, facho, delincuente, corrupto, gorila, esa era la falafa. Y ahora, con el macrismo, volvió esta cosa de andate a página 12. Yo no quiero saber lo que estás publicando. Bueno. Vamos a la última pregunta de este ciclo. Esperemos que sea una pregunta para que, como Pierre, el padre Arriba, de Hugo, arriba. ¡pum! Para arriba. A ver, vamos. ¿Dónde está? Allá, al fondo, Marcelo. Muy bien. Señor, tiene la responsabilidad del cierre del ciclo en Santa Fe. Breve, pero me quiero sacar una duda. ¿Es una falsedad o es una aproximación que están hablando de que en los 12 años de gobierno se llevaron el equivalente a un PBI completo? Es un cálculo... Con eso vamos a ir muy para arriba. Mira. Dale, a ver cómo te las arreglas. Claro, ahora hay que remarla. No lo sé. Y prefiero ser muy cauto con eso. Proyecciones hay de todo tipo, según a quién escuches, no lo sé. Prefiero remarcar lo otro. Hay muchos aspectos del kirchnerismo que son positivos, que son valiosos. Para mí, asignación universal por hijos, matrimonio igualitario, la renovación de la Corte Suprema, que sacaran a la mayoría automática. Te puedo decir el tema de, por ejemplo, las netbooks para los chicos en los colegios. O sea, hay muchos aspectos para mí muy positivos. Primero. Segundo, hay mucha gente muy valiosa dentro del kirchnerismo que se mató laburando, que son honestos y salieron igual o menos patrimonio de lo que tenían antes de entrar a la función pública. Así que para mí es positivo. Y tercero, prefiero también remarcar esto para tratar de cerrar con un aspecto positivo. Estamos en un momento que es una bisagra de oportunidad. Y yo creo que si lo aprovechamos bien y metemos presión social bien entendido, no estoy hablando del escrache, que repudio los escraches, sino hablo de presión social en serio, reclamar a nuestras autoridades que cumplan con sus promesas, que por ejemplo hagan la reforma electoral, que hagan la reforma del financiamiento electoral, que impulsen la ley del arrepentido, que den más presupuesto a los organismos de control, que demos más instituciones. Vamos a dejar de ser un capítulo de Why Nations Fail y vamos a hacer Why Nations Succeed, porque las naciones salen adelante. Esto es optimismo, realmente. Vamos. Muy bien. Gracias, gracias Santa Fe. Y esperemos encontrarnos el año que viene. Gracias por ser tan buenos anfitriones. Gracias. Ah, sí. Hugo va a firmar libros, no se le terminó todavía el trabajo, allí afuera. Así que quien quiera acercarle el libro, tiene la oportunidad. Gracias.